David Chen siempre había sido diferente a los demás niños mientras jugaban videojuegos o pateaban balones de fútbol en el parque. Pasaba horas en el piano, sus pequeños dedos danzando sobre teclas blancas y negras. A los 7 años ya tocaba piezas que hacían que los adultos se detuvieran a mirarlo. A los 12, ganaba concursos en todo el estado. A los 18, tenía becas completas en 3 escuelas de música diferentes. Ahora, a los 32, David vivía el sueño de que todos los músicos clásicos persiguieran su nombre. Su nombre aparecía en los carteles de las salas de conciertos con letras doradas. Los críticos musicales escribían largos artículos sobre su impresionante técnica y su imponente presencia escénica. El teléfono de su agente sonaba constantemente con solicitudes de reserva de salas de todo el mundo. Solo el mes pasado había actuado en el Lincoln Center de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres y la Ópera de Sídney. Pero el éxito había cambiado a David de maneras que ni siquiera notó. El chico tímido que antes practicaba en silencio en el pequeño apartamento de su familia se había convertido en alguien que esperaba que el mundo girara a su alrededor cuando entraba a restaurantes. Esperaba ser reconocido cuando se alojaba en hoteles. Exigía lo mejor. Habitaciones. Cuando conoció a otros músicos, los evaluó como un depredador que estudia a su presa. Esa noche en particular, David se encontró en el Hotel Grand Metropolitan para una recaudación de fondos benéfica. El evento recaudaba dinero para hospitales infantiles. David había aceptado aparecer, no para actuar, sino para estrechar manos y dejar que la gente se tomara fotos con él. Su agente le había asegurado que sería bueno para su imagen. El salón de baile del hotel estaba lleno de donantes bien vestidos, bebiendo vino y firmando cheques. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo, proyectando una luz cálida sobre mesas redondas cubiertas con manteles blancos. Se había instalado un escenario en un extremo de la sala, pero la mayor parte del entretenimiento de la noche provenía de un piano de media cola situado cerca de la barra. La mujer que tocaba el piano parecía tener entre 40 y 50 años, o principios de los 50. Llevaba un sencillo vestido negro, nada sofisticado, nada que desviara la atención de los invitados o sus conversaciones. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño pulcro y estaba sentada con una postura perfecta. Sus dedos se movían suavemente sobre las teclas. David apenas la miró cuando él entró por primera vez en la sala. Para él, ella era solo parte del mobiliario, como las flores en las mesas o los camareros con bandejas de aperitivos. Con música de fondo puesta por una persona de fondo, 4 personas escuchando de fondo. Él tenía cosas más importantes en las que concentrarse, como la fila de gente esperando para conocerlo. «Señor Chen, qué honor», exclamó la señora Patterson, una viuda adinerada que donaba regularmente a organizaciones artísticas. «Vi su interpretación de la segunda obra de Rachmaninoff el mes pasado. Simplemente divina». David sonrió con su sonrisa practicada y le estrechó la mano. «Muchas gracias. La acústica de esa sala realmente resalta lo mejor de la composición de Rachmaninoff a medida que avanzaba la velada». David se movía por la sala como un político. Posaba para selfies con estudiantes de música de Starruk. Firmaba programas y servilletas. Contaba las mismas historias de su carrera una y otra vez, cada vez, haciéndolas sonar frescas y espontáneas. Pero durante todo esto, sus oídos seguían captando la música del piano. La mujer a la que oyó llamar María estaba tocando una mezcla de estándares de jazz, piezas clásicas ligeras e incluso algunas canciones pop arregladas para piano. Nada demasiado desafiante, nada que pudiera competir con las conversaciones que ocurrían en la sala. Solo una música de fondo agradable y profesional. Sin embargo, algo en su forma de tocar le molestaba a David. Su toque era limpio, su ritmo perfecto cuando tocaba The Way You Look. Esta noche, su mano izquierda creó una línea de base que la mayoría de los pianistas de hotel no podrían lograr cuando cambió a un vals de Chopin. Su fraseo era sorprendentemente sofisticado. Aún así, David se dijo a sí mismo que era solo música de cóctel.
Cualquiera podría tocar eso. No era música de verdad, no como las complejas piezas que interpretó en los mejores escenarios del mundo. Alrededor de las 9, un pequeño grupo de invitados se reunió alrededor del piano de María. David, entre conversaciones, se acercó para escuchar. ¿Podrías tocar algo de El fantasma de la ópera?, preguntó una joven. A mi hija le encanta ese musical. María sonrió cálidamente. Por supuesto, cualquier canción en particular. Música de la noche sería maravillosa. Cuando María empezó a tocar, David tuvo que admitir que manejó bien la pieza. Su arreglo era de buen gusto, no demasiado ostentoso, pero capturaba el dramatismo del original. Algunas personas tararearon en voz baja. Cuando terminó, un hombre mayor con un marcado acento alemán dijo: «¿Sabes? Mi esposa y yo vimos la balada número 1 de Chopin, interpretada en Viena el año pasado. Una pieza magnífica. Supongo que no la conoces». David se animó al oír esto. La primera balada de Chopin era una de sus piezas emblemáticas. Una obra que exigía tanto habilidad técnica como un profundo conocimiento musical. La había interpretado en el Carnegie Hall hace solo 6 meses. Ovación de pie. María hizo una pausa con las manos apoyadas en las teclas. Conozco la pieza, pero creo que podría ser un poco excesivo para esta noche. Es una obra tan poderosa que realmente merece toda la atención del público. El caballero alemán asintió comprensivamente. Pero David sintió una pizca de irritación. ¿Acaso estaba diciendo que la pieza era demasiado difícil para ella o que el público no era lo suficientemente sofisticado como para apreciarla? De cualquier manera, su respuesta le pareció una excusa. Quizás algo más ligero. Entonces el hombre sugirió: lo que creas mejor. María comenzó a tocar una versión suave de Hojas de Otoño. El pequeño grupo alrededor del piano comenzó a dispersarse, pero David permaneció observándola más de cerca. Ahora que se sentía claramente cómoda al teclado, su reticencia a intentar la pieza de Chopin confirmó sus sospechas. Era una pianista de hotel competente. Nada más. La noche amainaba y los invitados comenzaban a irse. David sintió la familiar mezcla de satisfacción y vacío que venía después de estos eventos sociales. Había sido admirado, felicitado y fotografiado. Su agente estaría complacido con la exposición. Pero había algo vacío en todo, algo que lo hacía sentir como si estuviera actuando mecánicamente. Tal vez fuera el vino o tal vez solo el contraste entre sus magníficas actuaciones en este íntimo ambiente de hotel. Pero David se encontró pensando en la música de piano que había llenado la sala toda la noche. No había sido desafiante ni innovadora, pero había cumplido su propósito a la perfección. La gente había disfrutado más de sus conversaciones gracias a ella. El ambiente había sido más cálido y acogedor. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que María había ido a lo seguro toda la noche, al negarse a tocar la balada de Chopin. En su mundo, uno no rechazaba las oportunidades de demostrar sus habilidades, las aprovechaba todas para demostrar que pertenecía a la élite. Mientras David recogía su abrigo y se preparaba para irse, miró una vez más hacia el piano. María recogía silenciosamente sus partituras, moviéndose con la misma elegancia discreta que había mostrado toda la noche. Parecía cansada pero contenta, como alguien que ha trabajado honestamente durante un breve instante. David sintió algo que no pudo identificar. Era curiosidad, respeto o quizás simplemente el reconocimiento de que había muchas maneras diferentes de ganarse la vida como músico. Pero el sentimiento pasó rápidamente, reemplazado por su habitual confianza en su propio superior. Su posición en el mundo de la música, después de todo, era David Chen, pianista de concierto. Mañana volaría a Chicago para una actuación con la Orquesta Sinfónica. La semana que viene grabaría un nuevo álbum para un importante sello discográfico de música clásica. María, quienquiera que fuese, probablemente volvería aquí el próximo fin de semana, tocando la misma música de fondo para otro grupo de invitados distraídos mientras su chofer les abría la puerta del coche.
David se sentía seguro en su lugar en la cima de la pirámide musical. No tenía ni idea de que en tan solo unas semanas volvería a este mismo hotel, se encontraría con el mismo pianista silencioso y vería su comprensión musical trastocada por completo. 3 semanas después, David se encontraba de vuelta en el Gran Metropolitan Hotel. Esta vez no era para un evento benéfico, sino que su agente lo había contratado para un concierto privado en el salón de baile más pequeño del hotel. Una reunión íntima de melómanos adinerados que pagaban precios elevados por actuaciones exclusivas. La noche había ido a la perfección. David había interpretado un programa desafiante que incluía a Liszt Chopin y Rachmaninoff. El público de 50 invitados se quedó pendiente de cada nota y la ovación de pie duró casi 5 minutos después. Durante la recepción, la gente lo rodeaba con elogios y preguntas sobre su próxima gira, pero a medida que avanzaba la noche y la multitud disminuía, David sintió que esa inquietud familiar se apoderaba de él. Los cumplidos empezaban a sonar repetitivos. Las preguntas eran las que había respondido miles de veces antes de encontrarse buscando una vía de escape a las conversaciones educadas y las sonrisas forzadas. Fue entonces cuando oyó música de piano proveniente del salón principal de al lado, con el mismo suave fondo que recordaba de su última visita. Sin excusarse ante el grupo de admiradores que lo rodeaba, David se escabulló para investigar. Efectivamente, allí estaba María sentada al mismo piano de media cola, tocando para otro evento del hotel. Esta vez parecía ser una cena corporativa. Hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos de cóctel dispersos por la sala, la mayoría concentrados en sus comidas y conversaciones de negocios. David observaba desde la puerta con una copa de champán en la mano. El vino había estado fluyendo libremente en su propia recepción y se sentía más seguro que de costumbre, más crítico también, mientras escuchaba la interpretación de María. Se encontró analizando cada frase, cada elección de acorde. Cada cambio dinámico que estaba tocando era Misty, ese viejo estándar de jazz que todos los pianistas conocían. Su versión era competente, agradable incluso, pero carecía del fuego y la complejidad que David aportaba a sus interpretaciones. ¿Dónde estaba la pasión? ¿Dónde estaba la brillantez técnica que separaba a los verdaderos artistas de los meros? Los artistas, después de terminar Misty María, pasaron a un popurrí de melodías de Broadway. David recordó Cats, seguido de Somewhere de West Side Story, buenas opciones para una cena. Él pensó que era condescendiente, seguro, predecible e inofensivo. María tocó. David notó que varios invitados se acercaban al piano con peticiones. Cada vez que ella escuchaba cortésmente, tocaba la petición inmediatamente o prometía incluirla en su siguiente repertorio. Tenía una sonrisa cálida y genuina que parecía tranquilizar a la gente. Incluso los ejecutivos, ocupados, pausaban sus conversaciones para escucharla cuando tocaba sus canciones favoritas. Pero entonces sucedió algo que llamó la atención de David. Una mujer elegante de unos 60 años se acercó al piano durante una breve pausa entre canciones. «Disculpe, querido», dijo la mujer con un refinado acento británico. «Me pregunto si conoce la balada número 1 de Chopin. Es la favorita de mi difunto esposo. Paz habría sido nuestro aniversario hoy». David se enderezó recordando la última vez que alguien le había pedido esa misma pieza. Era el momento de la verdad. ¿Admitiría María que no podía con una obra tan exigente o lo intentaría y revelaría sus limitaciones a todos los presentes? La expresión de María se suavizó con genuina compasión. «Siento mucho su pérdida», dijo en voz baja. «Conozco la pieza, pero no estoy segura de que sea apropiada para la atmósfera de esta noche. Es una obra tan emotiva e impactante que realmente merece un concierto donde la gente pueda prestarle toda su atención». La mujer asintió comprensivamente, pero David sintió que se le apretaba la mandíbula. Ahí estaba otra vez la misma excusa que había oído hacía 3 semanas. Ahora estaba seguro de que María simplemente no era capaz de tocar la pieza. Se escudaba en la cortesía para no avergonzarse. Quizás María continuó con suavidad. «Podría tocar otra cosa que te recordara a tu marido».
¿Qué otra música disfrutaba? Los ojos de la mujer se iluminaron. Le encantaba. Ducy siempre decía que Clare Delon le recordaba la noche en que nos conocimos. María inmediatamente comenzó las primeras notas de la hermosa pieza. Su toque, de repente, era más delicado y expresivo de lo que David había escuchado en toda la noche. Toda la sala pareció quedar en silencio mientras la evocadora melodía flotaba en el aire. Incluso el camarero se detuvo allí, ansioso por escuchar. David tuvo que admitir que su interpretación del debut fue encantadora, pero seguía siendo solo una bonita melodía, no el tipo de trabajo técnicamente exigente que separaba a los profesionales de los aficionados. Cualquiera con una formación decente podía tocar a Clare Delon de forma convincente. Mientras la noche llegaba a su fin y el evento corporativo comenzaba a disolverse, David tomó su decisión. Su recepción terminaba de todos modos y la mayoría de sus invitados ya se habían marchado. Era la oportunidad perfecta para satisfacer su curiosidad sobre las verdaderas habilidades de María. Entró con confianza al salón, con el pecho inflado por la euforia persistente de su exitosa actuación. Varios asistentes a la cena corporativa lo reconocieron de inmediato. David Chen exclamó: «Un hombre, oímos que estabas actuando al lado. ¡Qué honor tenerte aquí!». La atención se sintió bien, como siempre. David disfrutó del reconocimiento mientras un pequeño grupo se reunía a su alrededor, pero su mirada seguía desviándose hacia María, quien organizaba silenciosamente sus partituras en el piano. «Damas y caballeros», anunció David, y su voz resonó por toda la sala con autoridad. «Espero que hayan disfrutado de esta encantadora velada musical». María levantó la vista sorprendida por la repentina atención que se dirigía a la zona del piano. Reconocía claramente a David de su visita anterior, pero su expresión se mantuvo cortésmente neutral. No pude evitar notar que David continuó con su tono amable, pero con un matiz que solo María pareció detectar. «Nuestro pianista ha estado atendiendo peticiones toda la noche con bastante habilidad». Debo añadir que un pequeño murmullo de aprobación recorrió a los invitados restantes. María parecía incómoda con la repentina atención, pero logró esbozar una sonrisa amable. David se acercó al piano, con su copa de champán aún en la mano. «Me impresionó especialmente tu frase de hace un momento». «Hermosa frase». Hizo una pausa, dejando el cumplido flotando en el aire antes de añadir: «Aunque me di cuenta de que te negaste a tocar en la tienda cuando te lo pidieron antes». Las mejillas de María se sonrojaron ligeramente. Mientras le explicaba a la señora, sentí que no encajaba del todo con el contexto. «Oh, lo entiendo perfectamente». David interrumpió: «Sin problemas, el contexto lo es todo en la música, pero debo confesar que siento curiosidad por tu interpretación de esa pieza. Resulta ser una de mis obras emblemáticas». El pequeño público los miraba de un lado a otro, percibiendo un trasfondo que no podían identificar. María pareció darse cuenta de que la estaban desafiando, pero su respuesta fue diplomática. «Estoy segura de que tu interpretación es magnífica», dijo con cuidado. «He oído cosas maravillosas sobre tus actuaciones». David sintió una oleada de satisfacción ante su evidente diferencia, pero no fue suficiente. El vino, el éxito de su propio concierto, y su creciente certeza de que María estaba fuera de su alcance se combinó para impulsarlo hacia adelante. «¿Sabes qué?», dijo, su voz adquirió un tono más animado. «¿Por qué no les damos a estas buenas personas un verdadero regalo? Un poco de conversación musical entre colegas. Podría tocar algo, entonces tú podrías responder y veremos a dónde nos lleva la música». La sugerencia quedó flotando en el aire como un desafío lanzado desde la plaza del pueblo. David observó atentamente el rostro de María, buscando señales de pánico o retirada. En cambio, vio algo que lo sorprendió. Un destello de lo que parecía casi molestia en sus ojos oscuros. «No querría molestarte en la noche», dijo María cortésmente. Pero David podía oír la dureza bajo sus palabras. «Tonterías», David declaró, abriendo los brazos para incluir a la multitud reunida.
La música está hecha para compartir, ¿no? Además, estoy seguro de que a todos aquí les encantaría escuchar qué sucede cuando dos pianistas tienen una charla musical amistosa. Los invitados restantes comenzaron a murmurar con interés, claramente intrigados por la perspectiva de un duelo musical improvisado. David pudo ver que María estaba atrapada. Negarse ahora parecería cobardía delante de toda esta gente. María miró alrededor de la sala, tal vez buscando una salida. Ruta, pero al no encontrar ninguna, asintió lentamente. Muy bien, dijo en voz baja, pero que sea algo ligero y divertido para todos. La sonrisa de David se ensanchó. La tenía exactamente donde quería en pocos minutos. Demostraría la enorme diferencia entre un verdadero pianista de concierto y un aficionado con talento. Sería educativo para todos los involucrados. Excelente, dijo, acercándose al banco del piano. ¿Empezamos? David se arremangó y flexionó los dedos, un gesto que había perfeccionado durante años de conciertos. El pequeño grupo de invitados restantes se acercó. Olvidaron sus conversaciones al presentir que estaban a punto de presenciar algo especial. El personal del hotel incluso había dejado de recoger las mesas para ver desde que sugerí esta pequeña conversación musical. David anunció con una sonrisa segura: «Supongo que es justo que yo empiece». María se apartó del banco del piano. Sus manos se entrelazaron silenciosamente frente a ella. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero David captó un destello en sus ojos. ¿Era preocupación o miedo? No lo supo decir, pero solo aumentó su confianza. David se sentó en el banco y ajustó su posición. Se tomó su tiempo para generar expectación. Había elegido su pieza de apertura con cuidado. Lista, Ciudad de Rap húngaro. En segundo lugar, fue un éxito rotundo. Una pieza que nunca dejaba de deslumbrar al público con sus rapidísimas ráfagas y dramáticos florituras. Y lo más importante, era técnicamente brutal, requiriendo la fuerza y velocidad de los dedos que separaba a los profesionales de los aficionados. Comenzó con la lenta e inquietante introducción. Sus dedos. Acariciando las teclas con precisión experta, la melodía era engañosamente simple al principio, casi melancólica, pero David sabía lo que venía. Podía sentir al público inclinándose, atraído por la misteriosa apertura. Luego vino la explosión. Las manos de David se pusieron en movimiento, recorriendo el teclado con perfección mecánica. Su mano izquierda resonó con fuerza en las notas graves, mientras que la derecha bailaba con arpegios y ritmos imposibles. El piano pareció temblar bajo el ataque, llenando el salón de baile con un sonido que hizo vibrar las copas de cristal de las mesas cercanas. David estaba en su elemento. Su cuerpo se balanceaba con la música mientras sus dedos encontraban cada nota con precisión láser. Había interpretado esta pieza cientos de veces en salas de conciertos de todo el mundo y la memoria muscular se apoderó de él por completo. Sus manos se movían independientemente como dos atletas bien entrenados realizando una rutina sincronizada. El público estaba hipnotizado. Varias personas tenían sus teléfonos grabados la actuación improvisada. David vislumbró sus rostros asombrados mientras tocaba. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, maravilladas por la velocidad y la complejidad de lo que estaban interpretando. Al presenciar el clímax de la pieza, David usó todos sus recursos, cruzando las manos una y otra vez mientras tocaba con los dedos, golpeando las teclas con tanta fuerza que el sonido parecía provenir de lo más profundo del piano. Los acordes finales resonaron como cañonazos, resonando por el salón mucho después de que sus manos se levantaran del piano. Los aplausos fueron inmediatos y la gente, atronadora, silbó y vitoreó, claramente asombrada por lo que acababa de presenciar. David se puso de pie e hizo una reverencia. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo y el triunfo. Acababa de ofrecer una actuación que habría impresionado en cualquier sala de conciertos, y lo había hecho con la misma naturalidad con la que se pide un café. «¡Magnífico!», gritó alguien del público. «¡Absolutamente increíble!».
David se quedó absorto en los elogios por un momento y luego se giró hacia María con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tu turno, dijo, señalando el banco del piano. María se acercó lentamente. Su expresión era indescifrable. David esperaba ver nerviosismo, tal vez incluso pánico, pero en cambio parecía muy tranquila. Se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas, pero no empezó a tocar de inmediato. Fue hermoso, dijo simplemente, y su voz se oyó claramente en el salón, ahora silencioso. Escuche música tan apasionada. David esperó a que ella siguiera buscando alguna excusa para seguir una actuación tan virtuosa, pero María simplemente cerró los ojos un momento y comenzó a tocar. Las primeras notas que surgieron del piano fueron tan suaves que casi eran susurros. David reconoció la pieza de inmediato. El nocturno de Chopin en mi bemol mayor, opus 9 número 2, era una pieza popular que muchos estudiantes de piano intentaban, pero generalmente con resultados dispares. La melodía era engañosamente simple, pero tocarla bien requería algo que la técnica por sí sola no podía proporcionar. Mientras María tocaba, algo extraño sucedió en el salón de baile. La energía que había estado crepitando en el aire durante la actuación de David pareció asentarse en algo más profundo, más íntimo. Mientras que la interpretación de David se había centrado en la potencia y la velocidad, la de María se centraba en algo completamente distinto. Su mano izquierda creó un acompañamiento suave y fluido que parecía respirar con ritmo natural, pero fue su mano derecha la que mantuvo a todos fascinados. La melodía flotaba sobre el acompañamiento, como una conversación entre viejos amigos. Cada frase fluía naturalmente hacia la siguiente. David se encontró a sí mismo, escuchando. A pesar de su determinación por mantenerse crítico, había escuchado esta pieza interpretada por innumerables estudiantes y profesionales, pero había algo diferente en la interpretación de María. No solo tocaba las notas, sino que contaba una historia. La sección central del nocturno era donde la mayoría de los pianistas tenían dificultades. La melodía se volvió más compleja, requiriendo un delicado equilibrio entre las manos y una sutil cadencia que no se podía aprender en un libro. David observaba atentamente las manos de María, buscando fallas técnicas que pudiera señalar más tarde. En cambio, se sintió inmerso en la música. La interpretación de María de esta sección fue como escuchar a alguien hablar en un idioma extranjero que, de alguna manera, se entendía a la perfección. Su cadencia era flexible, respirando con las frases de una manera que hacía que la música se sintiera viva y espontánea. Pero fue en la sección final donde María realmente sorprendió a todos, ya que la melodía familiar regresó. Comenzó a añadir variaciones sutiles, nada ostentoso ni pretencioso, sino pequeños cambios que hicieron que la pieza se sintiera fresca y personal. Un suave trino aquí, una ligera alteración en la armonía allá, todo entrelazado a la perfección con la obra de Chopin. Originales, que parecían extensiones naturales de los pensamientos del compositor. David sintió su primera punzada de inquietud. Esta no era la interpretación de un pianista de hotel que luchaba por seguir el ritmo de un profesional. Era la obra de alguien que entendía la música a un nivel que iba más allá de la formación técnica. Mientras María tocaba las últimas notas del nocturno, el salón de baile se sumió en un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. El contraste con los entusiastas aplausos que siguieron a la actuación de David fue austero, y de alguna manera, más potente. Cuando la última nota se desvaneció por completo, comenzaron los aplausos, pero eran diferentes a antes. En lugar de los vítores entusiastas que habían recibido los fuegos artificiales técnicos de David, esto era silencioso, casi reverente. La gente parecía reacia a romper el hechizo que la interpretación de María había proyectado sobre la sala. David sintió una extraña mezcla de emociones. Una parte de él quería descartar lo que acababa de escuchar como mera belleza, carente del desafío técnico de su propia interpretación, pero otra parte, una parte que había estado ignorando durante años, reconoció algo profundo en la interpretación de María de la mujer.
Quien había solicitado el ballet de Chopin antes se acercó al piano. Con lágrimas en los ojos, le susurró a María: «Gracias, eso era justo lo que mi corazón necesitaba oír esta noche». María sonrió cálidamente y apretó la mano de la mujer. «La música tiene una forma de hablarnos cuando más la necesitamos», dijo en voz baja. David observaba esta interacción con creciente confusión. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, el que recibía elogios y gratitud, pero había algo en la conexión que María acababa de establecer con esa mujer afligida que su propia actuación espectacular no había logrado. Aún así, se decía a sí mismo que una actuación encantadora no demostraba nada. Se podía tocar un simple nocturne con sentimiento. La verdadera prueba llegaría cuando las piezas se volvieran más desafiantes, cuando la habilidad técnica pura se volviera esencial. David dio un paso al frente. Su naturaleza competitiva se despertó por completo. «Eso fue encantador», dijo con un tono cuidadosamente neutral. Un Chopin siempre se beneficia de un toque suave. La condescendencia en su voz era sutil pero inconfundible. María lo miró con esos ojos oscuros y, por un instante, David creyó ver un destello de algo que parecía casi diversión. «La música es una conversación», respondió María con calma. «A veces necesitamos susurrar, a veces necesitamos gritar. El arte está en saber qué voz usar». «¿Cuándo?». David se sintió desafiado por sus palabras, aunque no pudo. «Explícame bien por qué». Volvió al piano, ya planeando su siguiente pieza, algo que requeriría no solo habilidad técnica, sino una sofisticación musical que estaba seguro de que María no podría igualar. La conversación musical apenas comenzaba y David estaba decidido a tener la última palabra. David no iba a permitir que la suave interpretación de María quebrantara su confianza. Llevaba años de formación, innumerables premios y el respeto de la crítica mundial. Una pieza bonita, interpretada con sentimiento, no cambiaba la verdad fundamental. Él era el verdadero profesional aquí y ella era solo una pianista de hotel con talento natural. Hizo crujir los nudillos y se acercó al banco del piano con renovada determinación. Esta vez elegiría algo que separaría definitivamente a los aficionados de los maestros. Algo que requería no solo habilidad técnica, sino una profunda comprensión musical y años de estudio. «Creo que es hora de subir un poco la apuesta», anunció David a la multitud, que había crecido a medida que se corría la voz por el hotel sobre la batalla musical improvisada que estaba teniendo lugar en el salón de baile. Habían entrado invitados de otros eventos e incluso algunos de los. El personal se había reunido en los extremos de la sala. David se sentó al piano y colocó las manos sobre las teclas. «El segundo concierto para piano de Rachmaninoff», declaró el arreglo para piano solo. Un murmullo recorrió el público. Incluso quienes no eran expertos en música clásica lo reconocieron como una seria escalada. El segundo concierto de Rachmaninoff fue legendario por su dificultad, una pieza que exigía manos enormes, una resistencia increíble y la madurez musical que solo se alcanza con años de experiencia profesional. David comenzó con los famosos acordes iniciales, esos tonos profundos y resonantes que anunciaban el concierto como un trueno. Sus manos se extendían por el teclado, alcanzando intervalos imposibles para la mayoría de los pianistas. La melodía que siguió fue dolorosamente hermosa, pero técnicamente traicionera, requiriendo un equilibrio perfecto entre potencia y delicadeza mientras tocaba. David sintió que su confianza regresaba con toda su fuerza. Este era su territorio. Música que llevó al piano y al pianista a sus límites absolutos. Sus dedos navegaron por los complejos pasajes con la facilidad de alguien que ha interpretado esta pieza con grandes orquestas de todo el mundo. Cada nota estaba colocada con precisión quirúrgica en cada marca dinámica, observada a la perfección. El segundo movimiento le dio a David la oportunidad de exhibir su interpretación lírica, pero incluso aquí las exigencias técnicas eran enormes. La melodía se elevó por encima de un acompañamiento complejo que requería una increíble independencia entre sus manos.
David había pasado meses perfeccionando esta sección años atrás y se notaba en cada frase. Pero fue en el movimiento final donde David realmente desató todo su arsenal. La música explotó en un torbellino de octavas, arpegios y acordes masivos que parecieron sacudir los cimientos del hotel. Sus manos se movieron como un rayo, cubriendo todo el teclado con gestos amplios que parecían casi sobrehumanos. El público quedó completamente cautivado. Varias personas se quedaron boquiabiertas, incrédulas ante lo que presenciaban. Esto no era solo tocar el piano, era una hazaña atlética, una demostración de la capacidad humana llevada al límite absoluto. David alcanzó el clímax atronador. Todo su cuerpo se dedicó a producir el sonido masivo que llenó cada rincón del salón. El sudor le golpeaba la frente mientras se dirigía hacia los acordes finales. Lo pronunció con tanta fuerza que varias personas saltaron de un salto. El silencio que siguió fue breve, rápidamente roto por un aplauso explosivo. La gente vitoreaba, gritaba bravo, y aplaudía hasta que les dolían las manos. David se puso de pie e hizo varias reverencias. Con el pecho agitado por el esfuerzo físico de la interpretación, dijo, absolutamente increíble. Alguien gritó desde el público, nunca había oído nada igual. David se sintió reivindicado. Así se veía tocar el piano de verdad. Esta era la diferencia entre un profesional formado en un conservatorio y alguien que, por casualidad, era capaz de tocar unas piezas preciosas. Se giró hacia María con una sonrisa triunfal, esperando ver la derrota y el reconocimiento de su superioridad escritos en su rostro. En cambio, María sonreía, no con la sonrisa forzada de alguien superado, sino con una expresión genuina que parecía casi complacida. Empezó a aplaudir junto con todos los demás. Su agradecimiento parecía completamente sincero. Magnífico, dijo, lo suficientemente alto como para que David lo oyera entre los continuos aplausos. Rachmaninoff se habría sentido orgulloso. David se sintió momentáneamente confundido por su reacción. ¿Dónde estaba la intimidación? ¿Dónde estaba la admisión de que no podría seguir tal interpretación? En cambio, María parecía energizada como si su forma de tocar hubiera despertado algo en ella. Tu turno, dijo David, señalando el piano con quizás menos confianza de la que había sentido momentos antes. María se acercó al banco, pero en lugar de sentarse inmediatamente, se giró para dirigirse a la multitud reunida. Lo que acaban de escuchar fue extraordinario, dijo. Su voz se oyó con claridad en la sala. David ha compartido con nosotros la maestría técnica que lleva décadas desarrollar. Es realmente inspirador. David sintió un momento de satisfacción ante su reconocimiento, pero algo en su tono sugería que no había terminado. Aunque la música de María continuó, siempre se ha tratado de la conversación no solo entre músicos, sino entre diferentes tradiciones, diferentes culturas y diferentes formas de entender el mundo. Se sentó al piano y colocó las manos sobre las teclas. Esta pieza ha estado hablando a los músicos durante casi 300 años. Me gustaría compartir lo que me dice. Las notas iniciales que surgieron del piano fueron inmediatamente reconocibles. Las variaciones de Vox Goldberg, específicamente la de aria, que abre toda la obra, pero incluso desde la primera frase, estaba claro que algo extraordinario estaba sucediendo. La interpretación de María del Boch fue diferente a todo lo que David había escuchado. Tocó la melodía familiar con tanta claridad y profundidad que parecía que estaba revelando secretos ocultos en la música durante siglos, pero eso fue solo el comienzo. A medida que continuaba, María comenzó a transformar la obra maestra barroca. La melodía permaneció intacta, pero comenzó a tejer armonías de jazz con su mano izquierda, creando complejas progresiones de acordes que el propio Bach tal vez nunca hubiera imaginado. Lo cual se sintió completamente natural. David observó con creciente asombro cómo María seguía desarrollando la pieza. La melodía barroca se transformó en una balada de jazz y luego en algo que sonaba casi latino, con ritmos que hicieron que varios del público se mecieran inconscientemente con la música, pero María no había terminado.
Los ritmos latinos dieron paso a algo que sonaba como una conversación entre Bach y Bill Evans, y luego entre la tradición clásica y la música soul contemporánea. A pesar de todo, la melodía original permaneció reconocible como un hilo conductor, conectando siglos de tradición musical. Lo que David presenciaba no era solo habilidad técnica, sino una inteligencia musical de un tipo que nunca había visto. María demostraba fluidez en múltiples lenguajes musicales, mostrando cómo todos se conectaban para crear algo más que la suma de sus partes. El público estaba absorto, a diferencia del aplauso apreciativo, pero algo distante, que lo había recibido. Los fuegos artificiales técnicos de David. La gente ahora estaba completamente absorta en el viaje musical al que María los llevaba. Algunos asentían al ritmo de ritmos que sentían pero no podían nombrar. Otros tenían lágrimas en sus ojos, a medida que melodías familiares aparecían y desaparecían en nuevos contextos. David se dio cuenta con creciente horror de que lo que escuchaba no era la obra de un aficionado talentoso que había tenido suerte con una pieza bonita. Era la interpretación de alguien que entendía la música a un nivel que hacía que su propia formación en el conservatorio pareciera limitada. Mientras María continuaba su viaje musical, la gente en la sala comenzó a susurrar historias. David captó fragmentos de conversaciones que le revolvieron el estómago. Fue acompañante principal del Met durante 15 años. Alguien decía, rechaza un contrato de grabación con Deutsche Grammophon para enseñar a niños del sur del Bronx. Otra voz añadió, tiene un doctorado de Juilliard, pero lleva la última década trabajando en programas de música comunitaria. He oído que habla 7 idiomas y puede tocar música de todos los continentes. Cada revelación susurrada impactó a David como un golpe físico. María no era una pianista de hotel que había llegado a este trabajo por casualidad. Era una maestra de la música que había elegido el servicio por encima de la fama, la educación por encima del ego. Mientras María llevaba su improvisación a su fin, tejiendo todos los hilos musicales de vuelta a su área original, David sintió que algo se rompía en su pecho. No era solo su orgullo, sino toda su comprensión de lo que significaba ser músico. Las notas finales de la actuación de María parecieron flotar en el aire para siempre, como si la sala misma se resistiera a soltarlas. Cuando finalmente comenzaron los aplausos, fue diferente a todo lo que David había escuchado antes. No solo apreciación por la habilidad técnica, sino gratitud genuina por una experiencia musical que había tocado algo en lo profundo de todos los presentes. David se quedó al borde de la multitud, ya no era el centro de atención, observando cómo la gente se acercaba a María no solo para felicitarla, sino para compartir sus propias historias y conexiones con la música que acababa de crear por primera vez en su vida adulta. David Chen comprendió la diferencia entre tocar música y ser músico. Los aplausos para la actuación de María parecía eterna. David se quedó paralizado al borde de la multitud observando cómo la gente se acercaba a ella. Con genuina emoción en sus ojos, un hombre mayor le contaba cómo su música le recordaba su infancia en Cuba. Una joven le explicaba entre lágrimas cómo había sonado la sección de jazz. Exactamente como algo que su abuela solía tocar. David sintió que estaba observando desde afuera. De su propio cuerpo. Todo lo que creía saber sobre música, sobre su lugar en el mundo, sobre lo que significaba tener éxito, todo se desmoronaba a su alrededor. Lo peor no era que María lo hubiera superado en la interpretación, sino que lo había hecho con tanta gracia, con una alegría tan genuina por la música, que ni siquiera podía odiarla. Mientras la multitud alrededor de María comenzaba a dispersarse, miró al otro lado de la sala y captó la mirada de David en lugar de la sonrisa triunfal que podría haber esperado o la mirada de lástima que habría destruido lo que quedaba de su ego. María simplemente sonrió. Fue una expresión cálida y genuina que, de alguna manera, hizo que David se sintiera aún peor consigo mismo. Se abrió paso entre los invitados restantes, aceptando sus agradecimientos y cumplidos con la misma gracia humilde que había mostrado durante toda la noche. Cuando finalmente llegó a David, se sorprendió al descubrir que le temblaban ligeramente las manos. Eso era hermoso.
María simplemente dijo, «Gracias por compartir tu música con todos esta noche». David la miró fijamente, sin palabras. Ella le estaba agradeciendo después de lo que acababa de suceder. Sucedió después de que ella esencialmente redefiniera lo que era la excelencia musical. Estaba siendo amable con su actuación. David empezó y luego se detuvo. ¿Qué podría decir? Que lamentaba haberla desafiado, que no sabía quién era realmente, que se sentía como un impostor a su lado. María pareció percibir su confusión interior. ¿Te gustaría tocar algo juntos?, preguntó en voz baja, con una voz tan suave que solo él pudo oír. Creo que aún queda música en esta conversación. David la miró asombrado después de todo lo sucedido, después de haberla emboscado con este duelo musical tras su evidente arrogancia y condescendencia durante toda la noche. Ella le ofrecía una forma de salvar las apariencias, le daba la oportunidad de formar parte de algo hermoso en lugar de marcharse derrotado. No sé si puedo, admitió David. Su voz era apenas un susurro. Era lo primero que decía con sinceridad en toda la noche. Claro que puedes, respondió María. La música no es una competición, David, es una conversación, y las mejores conversaciones ocurren cuando la gente aporta su auténtico yo al intercambio. David sintió que algo se le abría en el pecho. No era la grieta que había sentido antes, sino algo más profundo y fundamental. Durante años había estado interpretando una versión de sí mismo que creía que el mundo quería ver. El virtuoso seguro de sí mismo, el artista intocable, el hombre que conquistó escenarios y críticos por igual. Pero allí, frente a la serena sabiduría de María, se dio cuenta de lo agotador que había sido mantener esa fachada. ¿Qué te gustaría tocar?, preguntó con voz más firme. María pensó por un momento, algo que nos hable a ambos, algo que nos permita ser honestos. Caminó hacia el piano y se sentó, dejando espacio en el banco junto a ella. David dudó un momento y luego se unió a ella. Se sentía extraño compartir el banco con otro pianista. A lo largo de su carrera, el piano siempre había sido su dominio solitario, su lugar de control absoluto. Clare Delon de Debussy. María sugirió, pero toquémoslo como un dúo a cuatro manos, un corazón. David conocía bien la pieza, todos la interpretaron. Era hermosa, pero técnicamente no desafiante. El tipo de música que se basaba más en el sentimiento que en los fuegos artificiales. Cuando comenzaron a tocar juntos, David se encontró siguiendo el ejemplo de María, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver a dónde llevaría la música. Su interpretación era diferente de su enfoque habitual, donde solía tocar con precisión cristalina. María aportó una respiración más fluida a las frases. David se encontró adaptándose, suavizando su toque, dejando espacio para el silencio y la sutileza que normalmente pasaba por alto en su afán por impresionar. Mientras tocaban algo mágico, sucedió que la música se convirtió en una verdadera conversación con el enfoque más estructurado de David, que se fusionaba con la fluidez intuitiva de María al tocar la melodía. Él descubrió armonías que nunca antes había notado. Cuando tomó la iniciativa, ella encontró maneras de apoyar y realzar sin abrumar. Por primera vez en años, David no pensaba en la técnica, la impresión ni las críticas. Simplemente estaba haciendo música con otro ser humano. Se sintió como volver a casa, a un lugar que había olvidado que existía. El pequeño público que permaneció en el salón escuchó en absoluto silencio. Esta no fue una actuación en el sentido tradicional, fue algo más íntimo y honesto. Dos músicos compartiendo sus almas a través del sonido, encontrando un punto en común en su mutuo amor por la belleza. Cuando las notas finales se desvanecieron, no hubo aplausos. El momento se sintió demasiado sagrado para ese tipo de respuesta. En cambio, la gente comenzó a dispersarse silenciosamente. Algunos se enjugaron las lágrimas. Todos llevaban algo especial consigo al salir. David y María se sentaron juntos en el banco del piano durante un largo rato, sin querer romper el hechizo que su música había creado. Gracias, dijo David finalmente.
Esta vez lo decía en serio. Gracias por estar dispuesto a ser vulnerable, respondió María. Ahí es cuando surge la verdadera música. Mientras el salón se vaciaba, David se encontró ayudando a María a empacar sus partituras. Era una tarea tan simple y ordinaria, pero se sentía profundamente significativa después de todo lo que había sucedido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo David mientras trabajaban. ¿Por qué no me dijiste quién eras, sobre tus antecedentes, tu formación y tu experiencia? María sonrió mientras organizaba su música en pilas ordenadas. ¿Habría cambiado algo? ¿Habrías escuchado de otra manera si hubieras sabido de mis títulos o mis años en el Met? David pensó en esto seriamente. Probablemente, admitió. Quizás hubiera sido más respetuoso, pero también podría haber sido más cauteloso, más preocupado por demostrar que merecía tu atención. Dijo María, a la música no le importan nuestras credenciales, solo le importa lo que aportamos en el momento. Esta noche, aportaste todo tu ser, tu habilidad, tu pasión, tu vulnerabilidad y sí, incluso, tu arrogancia hizo que la música fuera más interesante. David soltó una carcajada, sorprendiéndolos a ambos. Era bastante arrogante, ¿verdad? Espectacularmente. María asintió con una sonrisa. Pero también tienes un talento increíble. La pregunta es qué vas a hacer con ese talento. David metió las últimas canciones de María en su bolso y se las entregó. Creo que necesito aprender a escuchar. Dijo, escucha de verdad, no solo música, sino a la gente, la vida. María asintió con aprobación. De ahí viene la mejor música, no de intentar impresionar a los demás, sino de prestar atención al mundo que nos rodea y encontrar maneras de traducirlo en sonido. Mientras caminaban juntos hacia la salida del salón, David se sentía diferente a quien había entrado en esa sala horas atrás. Su carrera continuaría, sus conciertos seguirían, pero algo fundamental había cambiado en su comprensión de su relación con la música. María, llamó al llegar a la puerta, ¿considerarías darme clases? No de piano, creo que ya domino la parte técnica, sino clases sobre lo que me enseñaste esta noche, cómo hacer música que importe. La sonrisa de María era radiante. Pensé que nunca me lo preguntarías, dijo. Empecemos la semana que viene y David, trae tu curiosidad, no tu ego. Mientras David salía al fresco aire nocturno, se sentía más ligero que en años. Había llegado a este hotel mientras David Chen celebraba su pianista. Se iba como estudiante de música de David Chen. Por primera vez en su vida adulta, el segundo título se sentía infinitamente más valioso que el primero. Las luces de la ciudad centelleaban a su alrededor mientras se dirigía a casa, pero David apenas las notó. Su mente ya estaba llena de preguntas sobre música, sobre la enseñanza, sobre la diferencia entre interpretar y comunicar. Tenía tanto que aprender, tanto que descubrir sobre la forma de arte que creía dominar. Mañana cancelaría su próxima sesión de grabación no porque renunciara a su carrera, sino porque quería dedicar tiempo a aprender a transmitir la honestidad y la vulnerabilidad que había descubierto esa noche a todo lo que tocara. Los críticos podrían no entenderlo al principio, pero David presentía que, después de todo, su público reconocería la diferencia entre la música que impresionaba y la música que conmovía. Alma esta noche finalmente había aprendido cuál importaba más.